Bueno, en este video vamos a ver de dónde viene el nombre década infame. Hay un periodo de la historia de Argentina que transcurre entre 1930 y 1943 que se lo conoce con este nombre de década infame y también recibe otro nombre que es el de retorno conservador. Los historiadores obviamente cuando analizan o estudian la historia de nuestro país dividen la historia en determinados periodos históricos o en determinados momentos históricos en los cuales obviamente encuentran ciertas características comunes. Esas características de esa determinada etapa o momento hacen que ese periodo sea distinto a los que ha habido con anterioridad o a los que hay o a los que han venido después, digamos, ¿no? Entonces dentro de ese periodo hay ciertas presidencias, ciertas inquietudes o problemas sociales, económicos, etcétera, políticos, que son propios, por así decirlo, de una época, ¿no? Entonces, al dividirlos a la historia en periodos, eso facilita, obviamente, su estudio, su abordaje y su comprensión, obviamente, ¿no? Bueno, en la historia argentina hay, obviamente, muchos periodos históricos, la generación del 80, las presidencias radicales, las presidencias peronistas, etcétera, pero en general los nombres que se le dan a estos periodos suelen ser descriptivos, ¿no? En cambio, en este caso, el nombre no es descriptivo, sino que es un nombre valorativo. Se está hablando de una forma negativa de este periodo, de una forma despectiva. De hecho, el nombre infame podría ser también como un sinónimo de oprobioso, de algo que ha sido malo, diríamos, que se lo juzga de una manera acusatoria o condenatoria, diríamos, ¿no? Así que vamos a ver ahora en el video de dónde viene el nombre de década infame o el otro nombre con el cual se lo conoce esta etapa, que es el de retorno conservador. Bueno, ya dijimos que la década infame es el periodo de la historia argentina que transcurre entre 1930 y 1943. Vamos a empezar primero viendo de dónde surge el nombre este de retorno conservador, que es el más fácil de explicar, ¿no? Acá tengo una línea de tiempo hecha a mano, diríamos, en la cual vemos que hay tres periodos históricos distintos, ¿no? El primero de ellos es el de la generación del 80. La generación del 80 comienza en 1880 y termina en 1916. La característica común de este periodo es que la Argentina estuvo gobernada por una élite social que concentraba, obviamente, en ella misma el poder político, económico, etc., ¿no? Obviamente, bueno, era una élite conservadora. Los historiadores y los sociólogos discuten hoy en día si en este periodo, en esta etapa de la generación del 80, la Argentina era gobernada por una aristocracia o por una oligarquía. La aristocracia es un concepto positivo que remite al gobierno de unos pocos, pero que gobiernan para el bien de todos, para el bien de toda la sociedad. Y la oligarquía es un concepto negativo porque remite también al gobierno de unos pocos, pero que gobiernan no para el beneficio de toda la comunidad o de toda la sociedad, sino para el beneficio de ellos mismos o de una parte de la sociedad. Es decir, se discute si cumplieron una función positiva o negativa. Lo que claramente nadie discute es que justamente en esta época gobernaron unos pocos, ¿no? Gobernó esta élite que concentró, como decía recién, el poder político, económico, etc. Esta época termina cuando en 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña y eso permite que en 1916 asuma la presidencia una persona que no pertenecía a esa élite social o política, que era el presidente Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y con Hipólito Yrigoyen en 1916 se abre una etapa nueva en la historia argentina que va desde el 16 hasta 1930 y que se la conoce como presidencias radicales, ¿no? Acá estuvieron gobernando Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato Alvear y nuevamente después Hipólito Yrigoyen desde 1928 hasta 1930. Bueno, las presidencias radicales obviamente que tuvieron ciertas características comunes, ¿no? Entre ellas, y esta etapa finaliza cuando en 1930, el 6 de septiembre de 1930, se produce un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia argentina del siglo XX. Con este golpe de Estado empieza la década infame, ¿no? La década infame va a ir desde el 6 de septiembre de 1930 hasta otro golpe de Estado que se produce en 1943, el 4 de junio de 1943, hay otro golpe de Estado, ¿no? Con lo cual la década infame comienza con un golpe de Estado y termina con otro golpe de Estado. ¿Por qué se le llama retorno conservador? Porque esta élite social, esta élite política que había gobernado el país, este grupo reducido, esta aristocracia u oligarquía, este grupo reducido de personas, son las que van a volver a gobernar durante la década infame. Es decir,
Este grupo fue desplazado del manejo político del país por las presidencias radicales, pero este grupo social va a ser el mismo grupo que va a volver a gobernar el país en 1930. Hay que pensar que había pasado muy poco tiempo, las presidencias radicales solamente duraron 14 años, con lo cual una persona que tenía 50 años, por ejemplo, en 1916, tendría 64 en 1930, ¿no? Con lo cual todo este sector que había gobernado el país o que había estado relacionado con la gente que gobernó el país durante la generación del 80, o por lo menos el último tramo de la generación del 80, obviamente que no había muerto ni mucho menos, ¿no? Y esa misma gente, ese mismo sector social, va a ser el que va a volver a gobernar la Argentina a partir de 1930, ¿no? Por eso se le llama retorno conservador. Vuelven los conservadores, ¿no? Los conservadores a gobernar el país a partir de 1930. En algunos casos, por ejemplo, Julio Argentino Roca, este presidente tan emblemático que hubo durante la generación de 80, que fue presidente 2 veces, él ya estaba muerto, pero por ejemplo, un hijo de Julio Argentino Roca, llamado Julio Argentino Roca, hijo, él va a ser vicepresidente en esta época, ¿no? Con lo cual, más o menos, son las mismas personas, o por lo menos el mismo sector social que había gobernado la Argentina hasta 1916, el que va a volver a gobernar a partir de 1930. Y de ahí viene el nombre, obviamente, el de retorno conservador. Y el nombre de Cayo Infame tiene dos orígenes distintos. El primero de ellos es que estos conservadores que vuelven a gobernar la Argentina a partir de 1930, este grupo, esta élite o este grupo reducido, este sector social reducido, cuando ellos vuelven a gobernar a partir de 1930, traen nuevamente una práctica política que había sido desterrada por el radicalismo. Esa práctica era la del fraude electoral. Hay que recordar que el fraude electoral se usó durante la generación del 80 muchísimo. Todas las elecciones son fraudulentas, a tal punto que el fraude es justamente una de las características de la generación del 80, ¿no? Ese fraude fue extirpado de la vida política argentina durante las presidencias radicales. El radicalismo justamente surge como partido político para luchar en contra del fraude electoral, pidiendo elecciones que sean transparentes y limpias. Con lo cual, el fraude había sido prácticamente eliminado durante las presidencias radicales y cuando los conservadores vuelven a gobernar a partir de 1930, va a volver el fraude electoral. En este caso, el fraude en la década del 30 se lo va a llamar fraude patriótico porque se justificaba de forma abierta el fraude, diciendo que era un deber patriótico, un deber moral, por así decirlo, evitar que volviera el radicalismo al poder, ¿no? Hay que pensar que grandes sectores de los conservadores estaban en contra del radicalismo, que consideraban que la ley Sáenz Peña había permitido que llegara a la Argentina o al gobierno del país la chusma radical, así lo llamaban ellos, ¿no? La chusma radical, y ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que no volviesen los radicales al poder, ¿no? Por eso van a usar el fraude y lo van a tildar, digamos, como algo positivo, ¿no? Como que realmente se estaba haciendo un acto patriótico. Em, bueno, obviamente que los radicales van a ser los que van a acusar a esta época como una década fraudulenta, ¿no? Oprobiosa, como una década infame, justamente ellos que fueron los que habían eliminado el fraude en la Argentina y que habían logrado que el país madurara en sus instituciones políticas, electorales, etcétera. Ellos vieron con profundo desprecio cómo la Argentina retrocedía en sus prácticas políticas y electorales, ¿no? Y aparte el radicalismo, obviamente que en esta década sufrió muchísimo porque fue prácticamente excluido de la vida política argentina, ¿no? Por medio del fraude, por medio de otro tipo de trabas que le ponían los gobernantes para a la hora de postularse a las elecciones, ¿no? Entonces los radicales van a tildar esta época como una década infame, ¿no? Una década fraudulenta, etcétera, y este es uno de los orígenes que tiene este nombre, ¿no? Los radicales acusaron a esta década como una década infame por las prácticas fraudulentas que habían traído los conservadores. El segundo origen del nombre es la firma de un tratado que se llama Tratado Roca-Runciman.
No me voy a meter a explicar el tratado porque sería por ahí tema para otro video, pero rápidamente voy a explicar qué es esto. Hay que tener en cuenta que ya había, digo, en 1930 ya había ocurrido el crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 y ese crack trajo aparejada la Gran Depresión, ¿no? Y la Gran Depresión hizo que se desplomara el comercio internacional. Y esto llevó esta crisis económica mundial, que como nunca se había visto en la historia del capitalismo, llevó a que Gran Bretaña decidiera formar el Commonwealth. ¿Qué era el Commonwealth? Era básicamente una sociedad en la cual Gran Bretaña iba a beneficiar o iba a comerciar únicamente con aquellas colonias que fuesen parte del Imperio Británico, digamos, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Con lo cual, claramente, la formación del Commonwealth iba a hacer que la Argentina quedara excluida de esas negociaciones con Gran Bretaña. Para la Argentina esto era un verdadero problema porque nosotros éramos un país exportador de materias primas y muchas de esas materias primas tenían como origen, o perdón, como destino, tenían como destino a Gran Bretaña. Concretamente la carne argentina, la carne que la Argentina exportaba, casi un 65% era vendido a Gran Bretaña. Con lo cual, claramente, esto nos iba a traer un problema bastante grande, ¿no? Que esta situación terminó haciendo que el 1 de mayo de 1933 se firmara el tratado este Roca-Runciman, el tratado o el pacto Roca-Runciman, bueno, por parte de, lo firman Julio Argentino Roca hijo, ¿no? Lo mencionamos recién, que era el vicepresidente de la Argentina en ese entonces, y Sir Walter Runciman, que era el encargado de negocios de Gran Bretaña. De hecho, Justo, que era el presidente de Agustín Pedro Justo, que era el presidente en ese momento de la Argentina, había viajado a Gran Bretaña, después viaja Julio Argentino Roca para la firma de este tratado, de este pacto, con lo cual la Argentina se había mostrado como muy desesperada, por así decirlo, por no perder este mercado de carnes o este mercado para nuestras exportaciones, ¿no? Claramente el tratado fue un tratado que fue un bochorno para la Argentina, porque la Argentina prácticamente no logra nada con la firma del tratado, apenas logra un compromiso de Gran Bretaña de comprar carnes en la medida que ella pudiese, y en cambio Gran Bretaña logra un montón de ventajas impositivas para las empresas inglesas que están radicadas en la Argentina, ventajas para las exportaciones británicas, o sea, para los productos que nosotros le comprábamos a ellos, bueno, ventajas de todo tipo, con lo cual la Argentina queda obligada, por así decirlo, en un montón de aspectos y lo único que recibe a cambio es un compromiso de comprar carne los británicos en la medida en que pudiesen, ¿no? Con lo cual este tratado fue sumamente criticado en su época y va a ser duramente criticado sobre todo por un sector que era un aliado del gobierno, diríamos, ¿no? Que había hecho el golpe de Estado, de hecho, y que había empezado a gobernar la Argentina justamente en la década del 30, que eran los nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas van a acusar o criticar duramente el tratado y van a acusar de vendepatrias a los conservadores, ¿no? Hay que pensar que en la década del 30, en realidad la década infame, es una década en la cual está gobernada por la derecha en la Argentina, y esta derecha se divide en dos grandes grupos, diríamos, ¿no? Los conservadores, que eran la vieja derecha, la gente que había gobernado durante la generación del 80, etcétera, los sectores más acomodados, ligados con los sectores estancieros, etcétera, y bueno, los conservadores defendían, al ser también liberales desde el punto de vista económico, etcétera, los conservadores defendían la vinculación y la dependencia con Gran Bretaña. De hecho, ellos defendían en parte también porque se beneficiaban, los grandes estancieros, exportadores, etcétera, se beneficiaban de esa relación o de esa vinculación con Gran Bretaña, ¿no? Y el otro sector eran los nacionalistas habían surgido hace muy poco tiempo, un poco al calor del contexto internacional, ¿no? Hay que tener en cuenta que habían ido surgiendo en Europa un montón de movimientos o de partidos, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, etcétera, un montón de movimientos que tenían ciertas características comunes, ¿no? Eran antiliberales, eran anticomunistas, etcétera. Bueno, estos nacionalistas que habían sido, o por lo menos eran aliados de los conservadores, una de las características que los diferenciaba de los conservadores, porque hay un montón de características que los diferencian, una de estas características era que ellos criticaban profundamente y con mucha dureza la vinculación y la relación de dependencia que la Argentina tenía con Gran Bretaña. Y ellos postulaban, los nacionalistas,
obviamente una suerte de nacionalismo económico, que la Argentina dejara de depender del capitalismo británico, del imperialismo británico, y que empezara a luchar para lograr tener una mayor independencia económica y ser un país que empezase a autoabastecerse en un montón de, económicamente, ¿no? En un montón de productos, etcétera, ¿no? Con lo cual los nacionalistas veían este tratado como una especie de confirmación de que para un sector gobernante importante de la Argentina era como una especie de colonia económica de Gran Bretaña, ¿no? Y ellos van a ser también los que critiquen duramente a esta etapa, porque este tratado después a su vez dio origen a un montón de negociados y de cosas que fueron sumamente criticables, ¿no? Así que el nombre de década infame viene por el tema del fraude electoral criticado por los radicales y por la vinculación o la relación de dependencia económica, comercial, etcétera, con Gran Bretaña, criticada por los nacionalistas. Bueno, espero que les haya gustado y que haya sido clara la explicación.